Bueno, vamos a hablar del esencialismo y el instrumentalismo en Epicúreo. De qué forma su filosofía fusiona estos dos conceptos a nivel epistemológico y de forma complementaria para comprender la relación entre teorías y realidad, siempre, siempre con ese ánimo de alcanzar la tranquilidad del alma. Empezamos con el esencialismo. Como definición podemos decir que es una forma de entender el mundo según la cual las teorías describen la realidad en sí, revelan la verdadera naturaleza, la esencia de las cosas. La verdad de la teoría es que se cree posible establecer esa verdad de las explicaciones más allá de toda duda razonable. Es posible establecer la verdad de las explicaciones más allá de toda duda razonable. Es decir, se aspira a comprender las esencias o estructuras últimas que subyacen a la apariencia fenoménica. Esto es el esencialismo. Se aspira a comprender la esencia o estructura última que subyace a la apariencia fenoménica. ¿Y qué ejemplo nos daría Epicuro? Bueno, pues para explicar los átomos y el vacío, que él considera lo que es o sucede de un único modo, Epicuro asume que sólo hay una explicación correcta, y esta es: los átomos son indivisibles y el vacío es el espacio donde aquellos se mueven. Este núcleo esencial, es decir, la existencia de átomos y vacío, no admite varias versiones o conjeturas. Es una verdad ontológica, una verdad esencial que subyace a la experiencia sensible. Por otro lado, el instrumentalismo en Epicuro, bueno, pues es la postura según la cual las teorías no son verdaderas o falsas, en un sentido absoluto, sino herramientas, instrumentos, de ahí viene ese instrumentalismo, son instrumentos para poder explicar o predecir fenómenos. ¿Y cuál es el criterio que aplica de validez Epicuro? Bueno, pues su valor reside en la utilidad, es decir, que también la teoría funciona para un fin determinado, no necesariamente en su correspondencia literal con la realidad, tan solo que también la teoría funciona para un fin determinado, es un mero instrumento para alcanzar la tranquilidad del alma. Y el ejemplo que nos daría Epicuro en la carta a Pitocles, o Pitocles, la verdad es que según el profesor lo dice de una forma o de otra, igual, en la carta a Pitocles, voy a decir, Epicuro lo que hace es abordar los fenómenos celestes, como los eclipses, los ortos, los ocasos, y lo que hace es sostener que puede haber múltiples explicaciones plausibles que concuerden con lo que se observa, o lo que se observa. Es decir, puede haber múltiples explicaciones plausibles que concuerden con lo que se observa. Lo importante no es descubrir cuál es la única causa real de estos fenómenos, como haría, por ejemplo, en el esencialismo puro, sino tan solo liberar al hombre del temor a fuerzas divinas o misteriosas. En el instrumentalismo, lo único que nos interesa no es descubrir la causa real de estos fenómenos, la causa última, la causa única, sino liberar al hombre del temor a fuerzas divinas o misteriosas. Basta proponer explicaciones naturales coherentes, sin pretensión de que haya una sola o una única teoría verdadera. ¿Y cómo hace Epicuro? O sea, ¿cómo se combinan estas dos teorías, la esencialista y la instrumentalista? Bueno, Epicuro distingue dos grandes tipos de investigaciones: aquellas que se refieren a la estructura básica del mundo, como por ejemplo los átomos y el vacío, donde adopta una visión esencialista, o sea, hay una verdad única.
Existen átomos indivisibles y el vacío que permite el movimiento de dichos átomos. Incluso ese clinamen que decía, esa caída de los átomos en donde producían variaciones y le libraba de esa forma del determinismo de Demócrito. Entonces, existen dos grandes tipos de investigaciones. Las primeras, las que se refieren a la estructura básica del mundo, como decía, a los átomos y al vacío, y la segunda, las que versan sobre fenómenos específicos, sobre todo los celestes, que admiten múltiples explicaciones sin conflicto entre ellas. Múltiples explicaciones sin conflicto entre ellas, pues sirven como instrumentos para disipar temores y alcanzar la tranquilidad, es decir, la ataraxia. Es decir, aquí predomina la actitud instrumentalista. Está usando como un medio las investigaciones sobre fenómenos específicos que admiten múltiples explicaciones para él, son un medio para alcanzar un fin, y ese fin es la ataraxia. Como resultado, combinando ambas posturas para diferentes niveles de la realidad, primero el esencialismo en lo que considera el núcleo de la naturaleza, como los principios atómicos y su necesidad ontológica, y el instrumentalismo ante fenómenos particulares difíciles de observar directamente y por lo tanto de experimentar con ellos, permitiendo así diversas hipótesis con tal de que sean útiles para la paz interior y no generen miedos infundados. Entonces, esencialismo en lo que considera el núcleo de la naturaleza e instrumentalismo ante fenómenos particulares difíciles de observar de forma directa. Como resumen, pues esencialismo, hay una verdad única detrás de ciertas realidades fundamentales, verdad única detrás de ciertas realidades. Las teorías apuntan a describir la estructura esencial del mundo, átomos y vacío. Y en el instrumentalismo, pensemos que estamos hablando siempre de Epicuro, su versión de lo que es esencialismo e instrumentalismo. Y en el instrumentalismo, las teorías pueden ser herramientas funcionales, con diversas explicaciones igualmente válidas, con tal de que eliminen temores y concuerden con la experiencia, particularmente en los fenómenos astronómicos o aquellos difíciles de manipular y de analizar de cerca. De este modo Epicuro lo que hace es adoptar una combinación bastante pragmática, ya que mantiene una base esencialista en lo que él considera esencial e irrenunciable, que son los átomos y el vacío, y aplica un enfoque más instrumentalista en casos donde no es necesario, ni tampoco posible, tener una única explicación absoluta, siempre con la meta de alcanzar la tranquilidad del alma, que es de lo que versa su filosofía.